En la gran tormenta es el mensaje que quiero darle en esta mañana. Paz en la gran tormenta. 4:35 de Marcos dice la palabra: ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a los discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta y el viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y hasta empezó a llenarse de agua. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó, ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y quedó completamente tranquilo, todo quedó tranquilo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: ¿todavía no confían en mí? ¿Por qué estaban tan asustados? Todavía no confían en mí. Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Cuántos dicen amén? Paz en la gran tormenta. ¿Saben? La tormenta se refiere, o nosotros si hablamos de tormenta, rápidamente referimos a lo climático, referimos al clima, al viento, a la lluvia, a relámpagos, a truenos, a sacudidas, si fuese en el mar, como en este caso, de las aguas y de las olas, como se define como una fuerte manifestación de vientos y lluvia en la tierra y en el mar. Y no se trataba de algo sencillo, no era una tormenta más. Escuchen, no era una tormenta más. Yo quiero que usted en esta mañana sepa que este texto está puesto acá con una intención importante y específica de entender lo que hace Dios, quién es Jesús, quién es el Señor. Porque los discípulos estaban acostumbrados, eran pescadores, estaban siempre en el mar, en los lagos, en los lugares de pesca. Así que ellos sabían bien el clima, sabían bien sobre las tormentas, sabían bien sobre las aguas, cómo eran los vientos, lo que estaba sucediendo. Pero dice que acá de pronto se desesperaron, se asustaron demasiado. Así que no se trataba, escuchen, no se trataba de una tormenta más. No era una tormenta sencilla, no era, bueno, este es un suceso que contaron acá. Mientras Marco no sabía qué hacer, empezó a contar una historia. Y bueno, un día dice que tal. No. Esto quedó registrado en la palabra del Señor, porque esta fue una experiencia que marcó muchas vidas y marcó la vida de los discípulos también. Así que se trataba de algo muy fuerte que estaba sucediendo, a tal punto que ellos, que eran expertos en el mar, en la pesca, conocían el movimiento, sin embargo se dieron cuenta que no podían manejarlo. Escuche, por un lado se le fue de las manos y humanamente no podían hacer más nada. Ellos sabían que esto no era natural, que esto no era simplemente una tormenta. De hecho, ellos, como pescadores, eran navegantes en alguna manera, y Jesús era un carpintero. Así que Jesús nada sabía acerca de las aguas ni de la barca, ni siquiera tenía idea de qué se trataba el andar en el barco, porque él era carpintero, no era su profesión. Pero ellos, cuando lo están llamando a Jesús, están acudiendo a algo sobrenatural, están acudiendo a algo espiritual, están acudiendo a algo que va por encima de lo que pueden manejar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay tormentas, hermanos queridos, que no son naturales. Hay circunstancias en tu vida que dicen, bueno, esto forma parte de todo. Eso es un consuelo. Y a todos le pasan estos problemas personales, familiares, la economía del país. Eso, mal de mucho consuelo de tonto, dicen. A veces nos consolamos, nos conformamos con las cosas que suceden y decimos, bueno, forma parte de la vida.
Pero estos hombres se dieron cuenta que ahí había algo que ellos no podían manejar y que no había ningún experto en navegación que podía manejarlo. Pero Jesús, que no era experto en navegación, porque vuelvo a repetirle, era carpintero, pero era experto en las cosas sobrenaturales y milagrosas. ¿Cuántos dicen amén? Y hay veces que nosotros nos encontramos en circunstancias que nos damos cuenta, a veces es tarde, a veces pasa mucho tiempo y se nos llena la barca de mucha agua, se nos llena la vida de muchos problemas y conflictos, enfermedades, crisis y dificultades grandes, de demonios, de ataduras, de maldiciones, y no nos damos cuenta y se nos llena y ni siquiera acudimos a Jesús. Empezamos a tratar de navegar de nuestra forma. Este barco lo manejo yo, esta barca ya sé cómo se maneja, ya sé cómo manejan los demás navegantes, cómo manejan los demás que están al frente de un timón o que están manejando un barco. Yo lo voy a manejar como me va a ayudar el médico, me va a ayudar el sociólogo, el economista, el psicólogo, me va a ayudar el banquero, me va a ayudar uno, y creemos que nosotros vamos a sacar adelante cuestiones que son espirituales. Creemos que vamos a sacar una economía a flote cuando siempre tenemos problemas económicos de herencia, maldiciones que vienen de padres y de abuelos, y que pensamos nosotros que somos más inteligentes que ellos. Y esto no es cuestión de inteligencia, es cuestión de reconocimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ellos se dieron cuenta y acudieron a Jesús no como hombre capaz de manejar una situación humana, sino como un Dios, Cristo el Mesías, que estaba con ellos, como el Dios verdadero y único, Jesús entre ellos y entre nosotros, el que era capaz de sacarlo de una situación difícil. ¿Cuántos dicen amén? Pero la otra cosa también que sucedió y que era espiritual y diabólico fue cómo sucedió, porque era un trayecto corto. Era de una ciudad a otra que tardaban poco en ir de ese lugar a Gadara, lugar de Gadara. Iban para ese lugar y ellos podían conocer, se conocían, que podían ver los cielos, los vientos, se conocían las estrellas, los movimientos, ya sabían si salían con peligro o no, así que salieron sin ningún problema. Pero dice el versículo 37, de repente, de pronto, así como de la nada, así como sin darse cuenta, de pronto sucedió. ¿Saben que cuando viene la maldición, cuando viene el enemigo sobre nuestra vida, no nos avisa? ¿Sabe por qué? Porque es el ladrón. Imagínense que a usted le dejan un panfleto debajo de su casa y dice: mañana 2 de julio a las 9 de la mañana voy a pasar a robarle su casa. Bueno, gracias, señor ladrón. Más vale que no dice nada. Es que no hay ninguna advertencia, nada. Eso es de repente, es de pronto, sin quererlo, sin saberlo, sin sospecharlo, nada. Y hay cosas que pasan en nuestra vida de repente. Hay situaciones que vienen a nosotros sin esperar, y de pronto somos atacados, y de pronto somos confundidos en una obra, y de pronto somos robados, y de pronto nos encontramos en una crisis y decimos: pero ¿cómo fue esto? No me di cuenta. El diablo te robó y no te advertiste. Así dice la palabra. De pronto se desató de la nada. Ya le vuelvo a repetir, ellos conocían bien el mar, conocían bien el clima. ¿Cómo se van a arriesgar a ir sin saber? De repente, de pronto. Ahora, quiero marcarle algunas cosas importantes, por favor. Sí, hay cosas que se nos van de las manos y naturalmente ya no tienen arreglo. Por más que te esfuerces, que hagas lo que hagas, que digas lo que digas, que convoques a quien convoques, que pidas a quien pidas ayuda, ya no hay arreglo. Esto es así, hermanos queridos. Hay cosas que no podemos, se nos van totalmente de nuestras manos, y nosotros tenemos que entender esto, que a los discípulos se les fueron de las manos, la navegación se les fue de las manos. Y quiero decirle que ese de repente que sucedió de pronto, que sale de lo que uno puede tener previsto,
no era nada más ni nada menos que el diablo. A veces nosotros somos engañados, se lo dije recién hace un instante, y naturalizamos las cosas porque como nuestra vida espiritual está muerta, o nuestra vida espiritual está dormida, o nuestra vida espiritual se fue de vacaciones, o nuestra vida espiritual está desmayada, no sé, algo ha sucedido en nuestra vida espiritual. No podemos entender las cosas del espíritu y comenzamos a actuar en la forma natural. La Biblia dice que hay hombre natural y hombre espiritual. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Entonces muchas personas o cristianos aún que han perdido la habilidad de entender las cosas espirituales, hay cosas que se pierden la práctica, y escuchar la voz de Dios es una práctica, poder escuchar la voz de Dios, porque cuando las personas pierden la comunión con el Señor, ya no saben si le habla a Dios, si le habla el diablo, si le habla la conciencia, no saben quién le habla, porque han perdido la práctica. Y hermanos queridos, esto era lo que sucedía cuando nosotros perdemos la habilidad espiritual de escuchar a Dios. Empezamos a ser confundidos y a vivir mal y a tener problemas de un lado al otro, y el diablo aprovecha y comienza a atacarnos, a mentirnos. Ahora estamos hablando de paz en la tormenta, hermano, pero también tormenta en el diccionario se refiere a una manifestación violenta de un estado emocional. En este caso, ¿cuál era la manifestación violenta? Estaban totalmente asustados, muertos de miedo. Los discípulos tenían una tormenta interior, el miedo, porque estaban a punto de perecer, según ellos, según lo que ellos veían en lo natural. Ahora, escúcheme por favor lo siguiente. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta en esta palabra para nuestra vida espiritual, para pasar la gran tormenta, para ser libres? En primer lugar, tome nota si es necesario, debemos poner las enseñanzas del reino en práctica. Dice la Biblia, escúcheme por favor, 30 y 33. Vamos con el 30. Dice, ¿con qué puede compararse el reino de Dios? El mismo capítulo, estoy en Marcos 4. Pero un poquito antes, ¿qué sucede? Jesús estaba enseñándole a la multitud, le estaba enseñando a la gente acerca del reino de Dios. El 33, Jesús enseñó el mensaje del reino de Dios por medio de muchas comparaciones o ejemplos o parábolas. Jesús les enseñaba acerca del reino de Dios. Cuando terminaron la enseñanza, se fueron en la barca a otra ciudad por el mar de Galilea. Ahora se fueron a otra ciudad, pero a mí me llama la atención esto y quiero que usted hoy lo pueda retener como nunca en esta mañana. Parece que ellos, cuando terminó la enseñanza de Jesús, dijeron, terminamos. Agarraron sus cosas y se fueron a vivir en lo natural, se iban a otra ciudad, tenían que irse a otro lado, tenían que hacer otra cosa, y se desconectaron de lo que habían aprendido. Se sacaron de la cabeza la enseñanza, se olvidaron, la dejaron de lado, como que la diferenciaron. Escuche, diferenciamos y creemos que ahora escuchamos un mensaje religioso, calmamos nuestro espíritu, nuestra conciencia, y dice, ya terminé las cosas, yo ahora voy a volver a mi vida, y eso es lo que hacemos mal. No tenemos dos vidas, no debemos dividir la vida en una vida espiritual y en una vida natural, porque hay una sola vida que está gobernada desde lo espiritual. Escúcheme por favor, y es lo que sucede en este caso. El gobierno es espiritual. Ellos escuchan la enseñanza del reino, dejan las cosas y se van en este caso, embarcarse para irse a otro lugar, y pareciera que se olvidaron las enseñanzas del reino. La enseñanza del reino, ¿qué es, hermano querido? Es una dimensión sobrenatural, espiritual.
La Biblia dice, el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. ¿Qué es la comida? Algo tangible. Un pollo es una comida. Un vaso de agua, la bebida. Pollo y agua, eso es algo, eso dice, el reino de Dios no es tangible. No es algo que lo puede identificar tan claro como un pollo, como un vaso de agua, sino que el reino de los cielos, dice, no es comida ni bebida, sino gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted puede decir, gozo, paz y justicia. ¿Qué es el gozo, por ejemplo? ¿Qué gozo? ¿Un kilo de gozo? ¿Vamos a comprar medio metro de gozo? ¿Vamos a comprar un cuarto kilo de gozo? No es algo que usted lo puede tomar, lo puede identificar, no es contable. No se puede contar, no se puede ver. Y esto es lo que Jesús estaba enseñando. Las enseñanzas acerca del reino significa las enseñanzas acerca de lo sobrenatural, de lo espiritual, de lo que va más allá de lo natural. Eso significa lo sobrenatural. Lo milagroso, lo extraordinario, lo intangible, lo que pertenece al mundo que no conocemos, el mundo de lo espiritual. En este país todas las cosas que están sucediendo, si se están midiendo desde el punto de vista lógico, natural, pues así seguirá. No hay economista en el mundo que entienda la economía de Argentina y no la van a entender, porque acá y en todo el mundo, cada uno pasan distintas cosas, suceden cosas que también trascienden lo natural, trascienden lo lógico, lo tangible, lo medible, y es lo sobrenatural o lo espiritual. Entonces ellos, cuando se fueron, dejaron las enseñanzas del reino, apenas tuvieron un problema, la tormenta, usaron las herramientas, porque dice que empezaron a pelear, una de los evangelistas dice que empezaron a pelear contra la tormenta en la barca. Volvieron a usar las herramientas naturales. ¿Qué pasó? Se hundía. Pero no acababan de escuchar hacían unos minutos, tal vez una hora o 2 horas, las enseñanzas acerca del reino, acerca de lo sobrenatural, de lo milagroso que el Señor les había enseñado. ¿Por qué dejaron eso y comenzaron a vivir en lo natural? Lo mismo que hacemos nosotros. Cuando tenemos un problema, en lugar de arrodillarnos y buscar a Dios y poner las promesas de Dios como testigo y clamar al Dios vivo y poner la fe en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, el que cree todo es posible. Y en lugar de creerle al Señor, comenzamos a manejarnos en lo natural. Voy a ver a fulanito, voy a ver a menganito, voy a ver al médico tal, voy a ver al economista tal, voy a arreglar tal y cual problema de esta manera. ¿Por qué lo hacemos? Porque no ponemos en práctica las cuestiones del reino. Si usted se va hoy acá y no pone en práctica, yo digo, yo perdí el tiempo, usted perdió el tiempo y todos perdimos el tiempo. Pero si usted entiende que cuando sale a la vida, digamos, cotidiana, de todos los días, donde tiene que pagar cuentas, donde tiene que enfrentar a la familia, la circunstancia, el trabajo, la gente, usted no aplica las cuestiones del reino, entonces va a fracasar. Le va a ir mal. Podrá sobrevivir, podrá estirarla, podrá empujarla un poco. Seguramente la misericordia de Dios le ayudará, porque Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Pero es necesario que nosotros apliquemos las enseñanzas del reino de Dios. Las enseñanzas del reino son la enseñanza de la salvación eterna, del poder de Dios, de los milagros, de las señales, de los prodigios. Ellos habían aprendido eso durante toda la tarde, noche, y cuando se fueron, se olvidaron, dejaron de aplicarlo. Hermano, lo mismo que hacemos nosotros. La Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Que son palabras, palabrería, versos, discursos, argumentaciones, cosas lindas. Nosotros vamos a hablar con fulano y lo vamos a convencer de esto y de lo otro. Eso no se puede aplicar en el reino. Al contrario, las cuestiones del reino del Señor se aplican en la vida cotidiana. ¿No cree? ¿Usted qué cree que hizo Jesús? Dijo Jesús, ¿acaso vamos a cambiar de barca?
vamos a hacer señales de humo, vamos a encender una antorcha. Dice que muchos se fueron con otras barcas, así que vamos a pedir que las otras barcas nos ayuden. Es que Jesús usó una estrategia de hombre. No. Jesús dice, reprendió a la tormenta. Reprender es una enseñanza que tiene que ver contra la lucha espiritual, contra la lucha de los demonios, contra la lucha de las tinieblas. Jesús dijo, reprendan las tinieblas, reprendan las obras de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo que tenían que reprender, tenían que levantarse contra algo espiritual que estaba afectando lo natural, lo cotidiano, lo de todos los días. Segunda cosa que quiero marcarle. Primero dijimos entonces, aplicar las enseñanzas del reino. Cuando se vaya de este lugar, no vuelva a las herramientas naturales si quiere tener éxito en todas las cosas. Segunda cosa, debemos dejar el pensamiento general de las multitudes. Repito, debemos dejar el pensamiento general de las multitudes. Versículo 36. Entonces dejaron a la gente. Toda la Biblia nos enseña que cuando el Señor les enseñaba la palabra, cuando el Señor le daba de comer, cuando el Señor multiplicaba los panes y los peces, cuando ayudaba a la gente, dice que se quedaba y despedía a las multitudes. Muchas veces nosotros queremos o tenemos un pensamiento de masa, de multitudes, de gente. Lo que dice la gente, vamos a ver qué dice la gente, a ver qué cosa vamos a hacer o dejar de hacer. Pero dice, despidieron a la gente, se fueron, dice, entonces dejaron a la gente ese día. Jesús acostumbraba a eso para meditar, para enseñar en intimidad con los discípulos y para buscar la presencia de Dios o para ir a orar en un lugar alto. Hay veces, hermanos queridos, que empezamos a escuchar a fulano, mengano y sultano. Che, ¿qué opina este? ¿Qué opina el otro? Y nosotros decimos, no, esto no te conviene, no lo hagas. Y viene otro y te dice, este es el momento que tenés que hacerlo ahora. Y viene otro y te dice, no, no tenés que hacerlo solo. Y otro dice, sí, lo tenés que hacer solo. Y toda la gente nos llena la cabeza así y nos da consejo en buena intención, muchos de ellos, pero que terminamos con la cabeza confundida, no sabemos qué hacer y qué no hacer. ¿Y sabe una cosa? Dice que ellos despidieron a la gente. Jesús despedía a la gente y se iba a orar y se iba a la intimidad. De hecho, se iban a otro lugar para estar solo, para encontrarse con el Señor y con la intimidad de los discípulos. Y muchos lo seguían. Hermanos queridos, tenemos que aprender a despedir a la gente, el pensamiento de las multitudes. La gente representa el pensamiento colectivo, las ideas en masa, expresan un pensamiento generalizado. La mayoría de las veces está equivocado. Ese pensamiento está establecido en frases populares, en ideas que se pasan de generación en generación y que se transforman en paradigmas, en principios, digamos, de decisiones de vida, en modelos que repetimos en la ignorancia. En Villarrosa hay una chica que dice, cuando llegamos ahí, y por ahí, como vamos llegando todo ahí al aire libre, a veces uno no ve a uno, al otro no lo saluda, entonces dice una frase como esta, no saludás más ahora porque tenés plata. ¿Escuchó esa cosa que decía? Que dicen cosas que son pensamientos. Otro escuché decir, invertir en la bolsa es una timba. El pobre es bueno y el rico es malo. Ayúdate para que Dios te ayude. ¿Escucharon eso? Yo escuchaba a cristianos que decían, ayúdate para que Dios te ayude. Hermanos queridos, eso es falso. La Biblia dice, rendite para que Dios te ayude. ¿Cuántos dicen amén? Porque si vos seguís peleando, no le das lugar a Dios. Vos tenés que entregarte. El Señor dice, entregate en confianza a la mano del Señor. Un montón de frases populares de la gente, de las masas, como por ejemplo, todo tiempo pasado fue mejor. La Biblia dice que tenemos que poner las manos, la mirada en las cosas que están por venir, no en el pasado. Al contrario, dice que no se puede avanzar cuando se pone la mirada en el pasado. Hay un montón de frases, de ideas que son populares. Aplicamos nuestra vida, las enseñanzas de un pensador que de pronto está de moda. Aplicamos la enseñanza de un loco que empieza a decir tonterías por ahí.
como era Domínguez, ¿no? Es de Domínguez, mirá lo que dijo Domínguez. Y empezamos a aplicar tonterías de las masas, de la gente, el Martín Fierro, lo que sea. Hermano, dice, dejaron a la gente. Jesús tenía esta práctica, daba, bendecía, pero cuando Él tenía que tomar decisiones, cuando Él tenía que actuar, decía, Padre, guíame, Padre, dime qué tengo que hacer. Y Él tenía comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vas en la tormenta? Entonces, deja de seguir las ideas de las masas, de lo que la gente dice. Hay uno que están viendo cuál es el seguimiento de cuál es el hashtag, no sé cómo se dice, el que va adelante de todo. La frase más dicha, San Paoli. Y estamos detrás de todo. ¿Qué dice? ¿Sabe lo que dice la palabra? Lo más dicho, la palabra de Dios, o una de las cosas. Hay muchas cosas que dice el Señor, pero habla de fe. Sin fe es imposible. El justo por la fe vivirá, es el versículo que más se repite en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Esas son las verdaderas enseñanzas, la verdad que el Señor daba acerca del reino del Señor. Hermanos, proceder como las multitudes es erróneo. Las multitudes se fueron cuando Jesús desafió a los 12 discípulos. Le dijo, es necesario que vivan mi vida. El que come mi carne y no bebe mi carne y bebe mi sangre, dice, no es digno de mí. Es decir, el que no esté involucrado hasta los tuétanos conmigo, no tiene parte conmigo. Y se empezaron ahí, las multitudes se fueron. Y Jesús y los discípulos estaban por ella. Entonces cuando dice, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro paró a los 12 y dijo, no, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Las multitudes hacen cosas no necesariamente buenas. Las multitudes pidieron liberar a Barrabás y condenaron a Jesús. Hermano, el pensamiento de la gente, el pensamiento colectivo, es un pensamiento simple, superficial, facilista, equívoco, pero a veces también es convincente. Se apela a la convocatoria de masa para convencer. Vamos a reunir gente que vaya a tal lugar como hacen ahora. Vamos a reunir la gente que vaya al Congreso, pro esto, pro lo otro, pensando que las multitudes, moviendo las masas, vamos a lograr tener un éxito, convenciendo de a multitudes. Y muchos cristianos parece que hacemos lo mismo. Cuando uno tiene un problema empieza a juntar gente, a llamar por teléfono, a dar mensajitos, ora por fulano, ora por vamos a orar. Entonces empieza a juntar gente. Hay que convencer a Dios. ¿Sabe lo que hace falta? Una oración de fe. ¿Cuántos dicen amén? ¡Una! Si oramos uno con fe suficiente, se puede mover montañas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, despedimos las multitudes en el sentido que despedimos un pensamiento mágico que está colectivamente incorporado a nuestro alrededor. A ver qué dice la gente, qué agarra el diario y dice, la mayoría piensa esto, la mayoría piensa lo otro, la mayoría piensa lo demás acá, la mayoría piensa de más allá. Ya que estamos con el tema de San Paoli, dice que hicieron una encuesta, cuáles son las frases más populares, no sé cuántos lo escucharon, que están relacionados con ciertos personajes. En este caso, como hasta ayer era bastante famoso, creo que después va a quedar para la historia, decían cuáles son las palabras más repetidas acerca de San Paoli. Pobre, inútil, impresentable, confundido. Esas eran las palabras. Claro, lo que la mayoría dice. Hermanos queridos, despidieron a la gente. Y el problema es que en lugar de despedir a la gente, algunos discípulos también despidieron las enseñanzas del reino y no las aplicaron. Tercer cosa que quiero marcarle en esta mañana: debemos reconocer la dimensión de los problemas. Tenemos que saber de qué se tratan los problemas, por qué se dan, de dónde vienen, por qué tengo este problema que tengo. La tormenta fuerte metía las olas en la barca y era un problema para ellos, pero no era un problema para Jesús. Para Jesús era tan insignificante el problema
que estaba dormido con una almohada en la punta de la barca. Escuchen, el problema o las amenazas que formaban ese problema, posibles desastres que se metían en la barca, se estaban metiendo, pero ese no era el problema. El problema para ellos era que podían hundirse. Dice acá que le dijeron, fueron a Jesús, desesperados, a ver, Señor, ¿qué podemos hacer? Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? El problema no eran las olas, el problema era un posible hundimiento, pero no se estaban hundiendo. Estaba la tormenta, estaban las olas, pero estaban ellos, vivito y coleando, no estaban hundidos ni con el agua al cuello. Hermanos queridos, esto es interesante. ¿Cuál es la fuente de todos esos dramas que tenemos? Es el enemigo. Escuche, es el enemigo. Créalo o no, es el enemigo la fuente de los problemas de aquellos que buscamos a Dios. ¿Saben por qué? Ya se lo dije recién, porque Jesús, ¿qué hizo? Reprendió a la tormenta. Thor es el espíritu de las tormentas, el demonio, principado que opera. Y él reprendió. Vuelvo a ver, Jesús tomó desde lo espiritual. Reprensión es una forma de atacar lo espiritual. Y cuando él reprendió, vino la calma. Esto era algo, y la fuente era espiritual. ¿Y saben por qué pasó esto? Porque del otro lado había endemoniados como el Gadareno, personas endemoniadas que iban a ser libres, y el diablo sabía que Jesús venía en esa barca y que los discípulos venían para hacer una obra de liberación grande. De hecho, fueron muchos los que fueron liberados. Dice que comenzaron a traerle a todos los endemoniados, y como Dios iba a hacer, Jesús con los discípulos iban a hacer una obra grande de liberación, el diablo se encargó de mandar una tormenta para detenerlos. Hermanos queridos, el diablo se encarga de mandarnos ataques para que nosotros nos hundamos, nos ahoguemos y muramos en el medio del mar, para que fracasemos en medio de nuestra vida. Pero problemas va a haber siempre, olas hay siempre, pero Jesús dijo, tranquilo, Dios tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Va a haber problemas, sí, los problemas forman parte de la vida, pero lo que estamos seguros es que no nos vamos a hundir, que va a haber una tormenta. Puede ser que venga el enemigo, vendrá contra nosotros con odio, con maldad, se meterán las olas dentro de nuestra vida, la ola de tormenta, la ola de deuda, la ola de problemas, la ola de dificultades, la ola de conflicto familiar, vendrán sobre nuestras vidas y estarán, y nosotros desesperadamente queremos sacarlo con un baldecito de agua. Pero hermanos queridos, si el Señor está en nuestro barco, no nos vamos a hundir. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y decirle, si el Señor está en mi barca, no me hundiré. Aleluya. Amén. Pero hermanos queridos, hay problemas originados por el diablo, por los demonios. Las olas son los problemas, pero no nos vamos a hundir. Ellos estaban llenos de miedo y de susto frente a ellos. Y lo último, termino. Aplicar las enseñanzas del reino. Renunciar al pensamiento general de la gente, de las multitudes. Tercero, reconocer las dimensiones de los problemas, o la dimensión de los problemas. ¿Quién es el que lo origina y cómo funciona? Y cuarto, no sabían quién era. Esto me llamó la atención y es lo que quiero decirle hoy con dolor. No sabemos quién es Cristo. No, sí, el Hijo del Dios viviente, el Salvador, el Mesías. Comenzamos bla, bla. Pero ellos dijeron, los discípulos dijeron, hermanos, se lo leo, ellos estaban asombrados y
se decían: ¿quién es este hombre? Pero como no estaban con ellos caminando todos los días, no estaban escuchando las enseñanzas todos los días, no sabían que era el carpintero de Galilea, que era el que estaba con ellos, el que fue enviado, el Mesías de Dios, el que le estaba... Sí, lo sabían todo, pero no sabían quién era. Lo que estaba sucediendo es que no sabían el poder que Dios tenía, el poder y los milagros que el Señor podía hacer. Conocían el nombre, el oficio, vieron las señales y los prodigios, pero no entendían el alcance del poder, no sabían cuánto es capaz de hacer el Señor Jesucristo. Y es lo que nos pasa a nosotros. Agarramos un libro y repetimos como león Jesús y sabemos las enseñanzas de la iglesia y conocemos de los rituales y conocemos tantas cosas que están adornando la vida espiritual, pero que no son el centro de la vida espiritual. La vida espiritual es quién es Jesucristo. Jesucristo es el Dios todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin. Póngase de pie. El que puede hacer un milagro, el que puede cambiar la realidad de mi vida. Tenés que saber en esta mañana quién es Jesús. Jesús no es una religión, Jesús no es una idea, Jesús no es un ritual. Jesús es el Dios todopoderoso, el verdadero, el alfa, el omega, el gran yo soy, el que rompe las cadenas, el que sana el cáncer, el que destruye las tinieblas, el que venció a Satanás y lo vence todos los días de nuestra vida. ¡Aleluya! ¿Quién es Jesús? Dijo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Versículo 40. Jesús le dijo a los discípulos: ¿por qué están tan asustados? Todavía no confían en mí. Hermano, todavía no confías en Dios. Todavía no podés creerle a Dios. Todavía no podés esperar que algo va a pasar por la mano de Dios. Cierra tus ojos. Todavía no podés creer. Todavía no podés creer. Todavía se están rigiendo lo natural. Todavía están apelando a las armas naturales, mientras que las armas de nuestra milicia no son naturales, no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Es que todavía no podemos confiar que Dios se va a encargar de mis problemas, que Dios se va a encargar de mi barca. Jesús le dijo, escuche, Jesús le dijo: vamos al otro lado. No le dijo: vamos a intentar cruzar, vamos a ver si podemos llegar a la otra orilla, vamos a hacer lo posible para llegar, vamos a intentarlo. Jesús no dijo: vamos a intentar ir al otro lado. Jesús dijo: vamos al otro lado, porque Él sabía que iba a llegar. Con Cristo vamos a llegar a destino. Amén. Amén.